Un saludo cordial a todas las personas que están viendo este video. Sean bienvenidos a Mensaje Adventista. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una nueva sección del canal. Esta sección va a estar dedicada a temas de fe y razón. Vamos a abordar aquí diversos tópicos relacionados a historia, filosofía, ciencia, arqueología, apología y este tipo de temáticas que tienen que ver con la fe, pero desde una perspectiva racional. Evidencias y pruebas que refuerzan nuestra fe y que responden a aquellas preguntas que a veces nos formulamos o que muchas personas nos hacen, pero no tenemos información a la mano con respecto a ello. Y es que no son muy tratados dentro de nuestras iglesias o nuestros grupos de estudio. Así que he decidido hacer esta serie de videos para reforzar ese aspecto de la fe. Y pues para comenzar esta serie de videos, nada más ni nada menos, me gustaría comenzar con el centro mismo del Evangelio, que es Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de 3 evidencias extrabíblicas sobre la historicidad de Cristo. ¿Qué son evidencias extrabíblicas? Son aquellas evidencias que provienen de diversas fuentes que no necesariamente son la Biblia. Inclusive muchas de estas fuentes atestiguan de que Jesús fue un personaje real, un personaje histórico, y no son fuentes cristianas o judías, sino gente pagana. Son historiadores paganos o personas que escribieron sobre Cristo, pero nada tenían que ver con el cristianismo, y en muchos casos inclusive estaban en contra de la corriente del cristianismo. Por eso su gran importancia, porque nos reportan que Jesús realmente fue un personaje histórico. Hoy en día hay mucha gente que niega que Jesús haya existido. Muchos lo ven como una figura mitológica y algunos inclusive dicen que Jesús es la mezcla de varias deidades paganas que se sincretizaron para formar lo que se conoce como el Jesús bíblico y que los cristianos lo usaron para fundamentar sus creencias. Nada más alejado de la realidad. Actualmente, en nuestro tiempo, está aceptada la historicidad de Cristo dentro no solo de los círculos teológicos, sino también académicos en general. Ningún historiador serio niega que Jesús haya sido un personaje histórico, salvo por unas cuantas publicaciones de corte sensacionalista y algunos académicos con opiniones arbitrarias. Gracias a Internet, este tipo de ideas han sido ampliamente extendidas y en muchos casos aceptadas por una gran parte que desconoce la historia o que simplemente buscan una excusa para negar la fe. En todo caso, en esta era de la información, los cristianos estamos llamados a estar preparados para presentar defensa de todo aquello que demande razón de nuestra fe. He ahí la importancia de abordar este tipo de temas en nuestro medio. Ahora bien, el tema de hoy se centra en las evidencias extrabíblicas sobre la historicidad de Cristo, pero es importante señalar antes de eso brevemente que nuestra principal fuente de información sobre el ministerio de Cristo, su vida, muerte y resurrección se encuentra en los Evangelios. Esa es nuestra principal fuente. Y pues el Nuevo Testamento, cuando nosotros lo tomamos como un documento histórico, más que un documento religioso, podemos hallar más que suficiente evidencia para apoyar este tema. Solo por ponerles un ejemplo breve, es digno de notar que el Nuevo Testamento es el documento antiguo con más respaldo textual que existe, con más de 5000 manuscritos, de los cuales los más antiguos datan de hasta el siglo I y II. Como se podrán fijar, no son para nada tardíos. Su composición fue hecha muy poco tiempo después de la escritura original, a comparación de otras obras históricas. Por ejemplo, todo lo que conocemos actualmente sobre la historia romana proviene de no más de 50 manuscritos, la mayoría de ellos de fechas muy tardías a su composición. Sin embargo, no se suele poner en duda la historicidad de lo relatado con respecto a la historia de Roma. Pero la Biblia tiene muchísimo más respaldo textual que cualquier otro documento antiguo, lo cual nos hace pensar en la veracidad de los Evangelios y del Nuevo Testamento en general. Pero abordaremos ese tema con más detalle en otro video. Sin más dilación, vamos con las evidencias extrabíblicas de la historicidad de Cristo. Número 1. Cornelio Tácito. Cornelio Tácito fue un gobernador romano, fue un historiador que gobernó Asia y fue yerno de Julio Agrícola, gobernador de Britania. Él vivió
del año 55 al año 120 después de Cristo. En Anales 15, sección 44, escrito alrededor del año 116, alude al cristianismo y a Cristo mismo. Tácito informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego que comenzó el famoso incendio de Roma y recoge lo siguiente. Para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Tácito también hace referencia a los cristianos en Crónicas 2, sección número 30. Número 2. Luciano. Luciano vivió del año 125 al 181. Fue un escritor sirio de habla griega, quien escribe en su obra La muerte del peregrino lo siguiente, refiriéndose con desdén a los cristianos y a Jesús. El hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban a los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Y número 3. Flavio Josefo. Josefo fue un historiador judío y fariseo. Fue romanizado y vivió del año 37 al 110. Sus escritos son un referente muy importante en cuanto a historia judía, aparte de la Biblia, y también del antiguo cercano Oriente en general. En el famoso testimonio flaviano, encontrado en su libro Antigüedades Judías, reporta lo siguiente. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Si bien algunos estudiosos afirman que hay adiciones en el escrito original, aquellas que están entre paréntesis en este texto, la esencia del texto no se pierde, y lo que se quiere demostrar aquí es la historicidad de Cristo, lo cual el texto deja muy claro. Aún así, hay otro buen sector de estudiosos que aceptan el texto tal y como aparece aquí. No obstante, no es la única vez que Josefo hace referencia a Jesús. Otra mención importante aparece en Antigüedades 20:9-1, donde también habla acerca de Santiago, hermano de Jesús, y se refiere a Jesús como el así llamado Mesías, convirtiendo a Josefo en una de las evidencias más importantes debido a su proximidad cultural, temporal y geográfica con los eventos y personajes que rodeaban a la figura de Cristo. He aquí 3 evidencias extrabíblicas sobre la historicidad de Jesús. Hay muchas evidencias más, las cuales iré colocando en los siguientes videos, así que estén muy atentos. No olviden de suscribirse, darle like, compartir, comentar este video si es que les ha gustado, y conmigo será hasta la próxima. Muchas bendiciones de Dios a todos.